Hola, Bienvenidos a nuestro canal de historias. Paranormal de Monterrey. Este va a ser un pequeño canal de historias que estaremos contando que pasan aquí en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Así que por favor ayúdenos y mándenos historias que les hayan pasado, que conozcan. Aquí hay unas muy famosas. ¿Te sabes unas? Unos más o menos, sí. ¿Cuáles? La ¿Cómo se de... llaman? Nada más. Bueno, me sé la de la casa de los tubos, que de la niña Sí. que se cayó, esa. También me sé la de la planchada. No me la sé completa, pero de que me la sé un poquito, sí me la sé. Porque, Ahorita nos contaron una historia parecida a esa de la planchada. sí. No podemos decir que fue ella porque nos la contó una seguidora. Este, también está la historia del pájaro, Negro. no, el pájaro, el pájaro humano que han visto aquí por el Cerro de la Silla y por la Huasteca. Este, también está la casa de Arramberry. Hay otra también, la de las muchachas por la pastora. Una ahí por el desde la pastora por la curva, ahí hubo un accidente y fallecieron unas muchachas y ahí se han aparecido. Ahorita les vamos a pedir que si se saben más nos las envíen para poderlas compartir. Ahorita vamos a empezar Historia. con una historia que nos mandó una seguidora. Dice que es una historia cortita. Dice, ahí te va. Hace justo 16 años mi esposo y yo nos fuimos a rentar un cuartito que mi papá nos consiguió con un familiar de un amigo de él. Cuando llegamos había cajas de la señora que vivía antes ahí y pues solo las guardamos hacia una esquinita esperando que fueran por ellas. No pasó ni un mes y yo me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces me puse muy mal, duré días en cama porque no podía comer nada, todo lo devolvía. Entonces en la noche todo estaba oscuro y solo había una luz de la tele. La luz que entraba por la ventana muy leve, pero alcancé a ver un ser pequeñito que se movió y me quedé asustada. Entonces le dije a mi ex, oye, estoy viendo un duende. Y él se movió, el ser, o sea, el duendecito. Corrió y se metió entre las cosas de la señora que estuvo antes ahí. Mi ex le tiene pavor, por lo que él cree en ellos y así que no se paró para nada hasta el día siguiente y obviamente yo no pude ir a buscar al duendecito porque pues ella estaba embarazada. No, qué miedo que te ataque. No, y se dice que los duendecitos cuando hay niños son muy traviesos, así Ah, que sí. a lo mejor posiblemente por eso el duende estaba allí rondando. este bueno, esa es la historia de Natalia Gaitán. Muchas gracias por habernos enviado tu historia. Aquí tenemos otra. Este dice, en mi anterior matrimonio viví algunos años en Mitras Poniente. Pues nos fuimos a vivir ahí. Recién terminado el sector, en mi cuadra solo había una familia. Y nosotros atrás de la casa aún no había nadie. Pues un día salieron a buscar la cena mi ex esposo y mi hijo pequeño. En aquel entonces salí de bañarme, recuerdo que era el mes de enero, hacía mucho frío y pues estaba sola en la casa y con la tele prendida. De pronto escuché que tocaron la puerta. Me imaginé que habían regresado porque lloró mi hijo o algo así. Pues bajé, abrí la puerta y no había nadie. Me asusté, volví a subir a la recámara a cambiarme, pues de nuevo escuché los toquidos 3 veces, como vulgarmente aquí en Monterrey se dice rayándomela. Y como tonta yo salgo y vuelvo a abrir la puerta. Yo sé que nunca lo debí de haber hecho. Otra vez no había nadie. Y se fue y comencé a temer. Apagué la puerta pensando en que tal vez alguien quería meterse a robar. Ni siquiera me dio miedo ni tiempo para cambiarme. De pronto se puso todo peor. Se escuchaba cómo movían los sillones, como cuando los arrastramos de un lado hacia otro. Me asomé y todo estaba en su lugar. Subí y se volvió a escuchar que movían las cucharas como si estuvieran lavando los trastes. Cerré la puerta y en la recámara se escuchaba como que tallaban la pared con un fierro. Me fui al cuarto de mi hijo y lo mismo. Sentía que me iba a volver loca.
Llamé a mi ex esposo para que regresara, pero no pude estar adentro con todo el frío que hacía. Recién bañada me salí de la casa a esperarlo afuera. Creyó que estaba loca. Cuando llegó, él no oyó nada. Le advertí que yo no iba a permitir que mi hijo durmiera en ese cuarto. Él al no escuchar nada de lo que pasó se hizo el valiente y se quedó en el cuarto de mi hijo. Pues ya en un rato más regresó a la habitación con mi hijo y conmigo muy asustado porque comenzó a escuchar lo mismo que yo. Encendió todas las luces, nos dormimos varios días. No dormimos por varios días y lo que mi hijo estaba en el kinder yo prefería quedarme afuera de la casa por miedo. Sentía que algo muy fuerte allí estaba ahí. A los días fue un sacerdote a bendecir y se dio cuenta que teníamos colección de películas de terror y nos mencionó que eso era muy malo porque estábamos llamando a lo malo a nuestro hogar. Obviamente nos deshicimos de ellas y con bendición todo volvió a la normalidad, gracias a Dios. Sí dicen que cuando ves videos de miedo, películas de miedo, cuando tienes algo así en tu casa atraes a eso, a que se puedan presentar situaciones así. Yo hubo un tiempo que estuve estudiando la Biblia y sí me lo dijeron las personas que venían, que yo no podía estar viendo videos así, ni películas ni nada, porque atraías lo malo a tu hogar. Esta va a ser otra historia. ¿No me quieres traer agua? Ok, ahorita vengo. Vamos a hacer tantita pausa para checar la otra historia que nos envía. Dice, te lo envío. Relato. Mi papá, que en paz descanse, hace algunos años tuvo que ser operado de corazón abierto. Su primer cirugía de varias que seguían en el Oca Hospital. El piso no lo recuerdo, pero el caso es que estaba muy solo, porque ahí solo practicaban hemodiálisis. Pues el caso es que yo estaba llorando mucho en una salita de espera acompañada de mi mamá y de mi cuñada. Pues de pronto pasa una enfermera, del cual no recuerdo muy bien su rostro, pero su mirada sí. No dejaba verme de incluso me le quedé viendo molesta porque era algo incómodo la manera en que se clavaba la mirada. Me pareció muy imprudente ese actuar, pues el caso es que se fue justo por el pasillo donde estaba el quirófano. Yo seguí orando y llorando por la gravedad de mi padre, al que tenía años sin ver y teníamos poco de habernos reencontrado. No podía con la idea de volver a perderlo, ahora sería para siempre. Pues de pronto sale del quirófano una enfermera diciendo mi nombre. El doctor necesitaba verme con urgencia. Corrí. Me pusieron el traje quirúrgico y una sillita casi adentro del quirófano. Una salita casi dentro del quirófano, de lo cual solo se separaba una puerta. Me esperaba ya el médico para informarme que mi padre estaba más dañado de su corazón de lo que habían pronosticado y sería una operación demasiado riesgosa. Que era mi decisión continuar o no, a lo que yo accedí con fe en Dios, pues di mi autorización y salí de ahí. De pronto recordé a la enfermera imprudente, esa que me había visto llorar con tanto interés. Y recordé que se metió en lo que yo creí en su momento había una puerta. Y justo cuando pasé por ahí, me di cuenta que no había ninguna puerta y no había explicación lógica. Ella desapareció en un muro. Me asomé, sí, pero era tanta mi angustia. Me asusté, sí, pero era tanta mi angustia que pasó a segundo término. Yo lo que quería era que ya acabara la operación y poder ver a mi papá con vida. Al lapso de muchas horas salió el mismo doctor que había estado atendiendo a mi padre. Por primera vez desde que lo conocí, le conocía su sonrisa, que ya con eso me confirmaba lo que yo tanto deseaba. Dios escuchó mis súplicas, tenía una nueva oportunidad de vida. Mi papá y yo, de las que vieran casarme y compartir más tiempo a su lado. Después le comenté al doctor sobre aquella enfermera misteriosa que mi madre, mi cuñada y yo pudimos ver y de que desapareció de la nada. Lo más extraño fue la explicación de aquel doctor. Dijo que tal vez era la muerte, que venía por él y se apiadó al ver mi tristeza y angustia. No puedo asegurar qué fue, pero le agradeceré siempre haberme dejado una oportunidad de tenerlo unos años más.
aunque ya no esté con nosotros. Esa fue otra historia de la seguidora que nos envió. Como pudo haber sido la planchada, pudo haber sido pues la muerte, como le dijo el doctor. Nada más que sí, en los hospitales hay muchas historias en hospitales, porque como ahí trascienden muchas personas al otro mundo, pues se presta para todas estas experiencias paranormales. Aquí vamos con otro relato que nos contaron. Dice, el relato es de la misma seguidora. Dice, el día que mi padre partió de este mundo, al llegar a verlo me comentó la enfermera que pronto mi papá se iría. Yo me sorprendí por lo que mencionaba. Sí, yo sabía que ya estaba muy enfermo, pero ¿por qué me lo aseguraba de tal manera? Para empezar, me di cuenta que él ya no veía y levantaba las manos. Ella me explicó que con su experiencia ya lo había vivido con otros pacientes, que se decía que ellos veían a sus muertitos que venían por ellos para acompañarlos en su camino a la transición de este mundo. Lo que me llamó mucho la atención fue que el cuarto lleno de moscas, olía mucho cloro y pinol. Vi que acababan de hacer limpieza. Le pregunté que si mi papá estaba con el pañal sucio y me mencionó que solo estaba recién bañado. Incluso lo desabrochó el pañal para que yo pudiera ver que estaba limpio. Las moscas seguían ahí, solo pues yo estuve hablando con mi papá, agradeciéndole todo, entregándolo a Dios, y se llegó el momento en el que se fue. Y justo cuando partió, las moscas se fueron también. Según me comentó la enfermera, ellas son como un símbolo de la muerte está presente. De verdad que viven por ti, tus seres queridos. Mantengo la esperanza de que algún momento de trascender sea de su mano. Esa fue otra historia que nos mandaron. Y les vamos a pedir que si tienen más historias que nos puedan compartir para poderlas pasar aquí en nuestro canal, ir creciendo, mejorando y tener muchas historias para poderles compartir. Nos los pueden hacer llegar por WhatsApp del canal. Es el 811-730-4985. Ahí nos pueden hacer llegar sus historias y nosotros las podemos compartir con ustedes. Esperemos si les haya gustado este video, nuestro primer video del canal de Historias Paranormales de Monterrey. Así que por favor ayúdenos a contarnos si alguien ha tenido sucesos que nos puedan contar y aquí poderlo presentar con ustedes. Así que muchas gracias, y vamos a estar subiendo historias que vamos a estar buscando de internet para poderlas presentar aquí.